Todo esto me pasó a mí. Y lo peor es que todavía me está pasando. Desde hace años, la gente dice que me ha visto en lugares en los que yo nunca he estado. No es una vez, ni dos, ni tres. Ya perdí la cuenta. Y hace poco, por primera vez, yo también me vi a mí misma. No recuerdo muy bien la primera vez que pasó, porque era muy niña, pero mi papá me lo ha contado tantas veces que ya lo tengo grabado en la mente como si fuera un recuerdo propio. Yo tenía como 8 años. Mi papá trabajaba hasta tarde y llegaba de madrugada. Siempre hacía lo mismo. Se dejaba caer en el sillón de la sala, ponía la tele bajito y se quedaba ahí, medio dormido, con el sonido de fondo. Esa noche, según él, estaba a punto de quedarse dormido cuando sintió esa sensación horrible de que alguien lo está mirando. Alzó la vista hacia el pasillo y me vio. Me vio a mí, asomándome entre las columnas con media cara fuera y media escondida. Dice que yo lo estaba viendo fijamente, sin decir nada. «Sofía», me llamó. «¿Qué haces despierta?». Según él, en cuanto dijo mi nombre, yo desaparecí detrás de la columna. Pensó que había salido corriendo a mi cuarto, así que se levantó del sillón, caminó por el pasillo y abrió la puerta de mi habitación. Y ahí estaba yo, dormida, profundamente dormida, respirando tranquila, abrazando mi peluche, como si no me hubiera movido toda la noche. Mi papá siempre dice lo mismo cuando lo cuenta. Te vi 2 veces esa noche, una despierta y una dormida. A medida que crecí, lo fuimos dejando como una anécdota rara. Seguramente estaba sonámbula, seguramente me confundí, ese tipo de cosas. Hasta que cumplí 18. Ese día había ido al cine a ver la película de Barbie. Me acuerdo porque me esmeré un montón. Me rizé el pelo, me maquillé, me sentía súper bien conmigo misma. Cuando regresé a la casa, saludé rápido, me metí a mi habitación y me quedé ahí, viendo el celular, ya con el pelo medio deshecho. Según yo, esa noche no pasó nada extraño. Pero al día siguiente mi papá me miró raro, como preocupado. Me dijo: «Oye, ayer, ¿tú saliste de tu cuarto cuando yo estaba viendo la tele?». Yo le dije que no, que había llegado cansada, que entré a mi habitación y ya no salí. Entonces me contó lo que había visto. Estaba sentado, viendo la tele, fumando como siempre con la puerta trasera entreabierta, sacando el humo hacia afuera. En eso, otra vez, sintió que alguien lo miraba. Levantó la cabeza y me vio, en el pasillo, parada, con el pelo rizado, mirándolo. Dice que algo se sentía mal, que no era como ver a tu hija normal parada ahí, que había algo torcido, aunque no supo explicarlo. Por eso me gritó: «Oye». En cuanto lo hizo, yo salí corriendo por el pasillo, directo a mi cuarto. Él, extrañado, se levantó de inmediato, fue detrás, abrió mi puerta. Y yo estaba ahí, sentada en la cama, con el celular en la mano, el pelo ya medio caído, las ondas deshechas, con otra ropa. Yo no había corrido por el pasillo, no había salido de mi habitación desde que llegué. Y aún así, mi papá jura que me vio mirándolo desde el pasillo y luego correr a meterse al cuarto. La siguiente vez fue con mi abuelo. Un día salí de bañarme, con el cabello todo húmedo, la toalla en la mano, y mi abuelo estaba en el pasillo con la cara rara, como serio. Me detuvo y me dijo: «Oye, ¿por qué te metiste a tu armario hace rato?». Yo me le quedé viendo, confundida. «¿De qué hablas?», le dije. «He estado en el baño todo este rato». Me contó que minutos antes, según él, me había visto a mí entrar a mi cuarto, que yo llevaba el pelo mojado, pegado a la camiseta, y que me metí directo al armario y cerré la puerta por dentro. Él pensó que yo estaba buscando algo o haciendo alguna tontería y se acercó a decirme algo, pero cuando abrió la puerta del armario, no había nadie. El cuarto vacío, el armario vacío. Y yo en realidad estaba en la regadera, con el agua tan caliente que tenía hasta los dedos arrugados. Mi abuelo no es de inventarse cosas, no cree en fantasmas ni nada de eso. Y esa vez cuando me lo dijo, no se reía, estaba pálido. Pero la vez que de verdad empezó a asustarme fue cuando tenía 19 y me mudé con mi mejor amiga y su familia. Ella trabajaba de noche con su mamá y regresaban cerca del amanecer. Yo casi siempre estaba dormida cuando llegaban. Una mañana me despertó el ruido de la puerta, pero estaba tan cansada que me di la vuelta y seguí durmiendo. Horas después, cuando por fin me levanté, mi amiga estaba rara conmigo, como distante, hasta que al rato me lo soltó. «Te vi anoche. De hecho, me diste miedo». Yo me reí, pensando que era una broma, y le pregunté qué había visto. Me contó que estaba sentada en el coche afuera de la casa, intentando reunir fuerzas para bajar. Era casi de día, pero todavía se veía todo oscuro. Alzó la vista hacia la ventana de nuestra habitación y me vio. Dice que yo estaba ahí, parada frente a la ventana, mirándola. Pero no era una mirada normal. Era como si mi cara estuviera completamente vacía, sin emoción, sin vida. Una yo hueca, viéndola desde arriba. Eso le inquietó tanto que decidió subir rápido. Entró, subió las escaleras, abrió la puerta de nuestro cuarto y me encontró roncando, hecha bolita, envuelta en las cobijas. No había tenido tiempo de ir a la ventana y correr a la cama antes de que ella llegara. Era imposible. Y sin embargo,
Ella jura que me vio ahí, en la ventana, con esa cara, vacía. Después vino el trabajo, y ahí fue cuando todo dejó de ser un par de anécdotas inquietantes y se convirtió en algo mucho más grande. A veces me tomaba un día libre, no iba a trabajar, me quedaba en casa, pero cuando regresaba, siempre aparecía alguien con la misma frase. Oye, ¿estuviste aquí ayer? ¿Te vi? Al principio respondía tranquila. No vine, me quedé en casa. Y entonces venía esa reacción, la misma cara confundida, la misma insistencia. No, te juro que te vi. Pasaste junto a mí. Hasta traías tu equipo de trabajo. Estabas diferente, pero eras tú. Lo dijo una persona, luego otra. Algunas ni siquiera se hablaban entre ellas, ni se conocían bien. Siempre con días distintos, con semanas de diferencia. El mismo escenario. Yo no estaba y alguien me juraba que me había visto. En el trabajo tengo una mejor amiga que es como una segunda mamá. Ella tiene 48 años, yo tengo 20. Hablamos todos los días, lo sabe absolutamente todo de mí. Casi siempre que alguien se me acercaba para decirme, ayer te vi, ella estaba a mi lado. Y siempre reaccionábamos igual. Qué raro, nos decíamos. Y seguíamos trabajando. Pero ya se sentía como una broma pesada del universo. Hasta que un día ya no pudimos reírnos. Nuestro sector estuvo cerrado 2 días. Nadie de mi área trabajó ahí, y luego tuvimos que hacer horas extra para recuperar. La semana siguiente, volvimos a la rutina. Mi amiga y yo fuimos juntas al baño, como siempre. Ella entró al cubículo, yo me quedé frente al espejo lavándome las manos. Mientras me miraba al espejo, noté algo mínimo que me heló la sangre. Tenía la sensación de que mi reflejo tardaba una fracción de segundo en seguirme, como si se quedara atrás y luego se corrigiera. Me quedé mirándome fijo, tratando de convencerme de que solo estaba cansada, cuando entró una compañera que siempre veía por ahí pero con la que casi no hablaba. Se me acercó sonriendo y me dijo, oye, apenas te vi la semana pasada. Yo, automático, no pudimos entrar porque nuestra zona estaba cerrada esos 2 días. Su sonrisa se borró. Espera, me dijo. No, te vi los 2 días. Cruzaste frente a mí con tu equipo de trabajo. Incluso pensé en saludarte, pero te veías, no sé, rara, como ida. Yo sentí un escalofrío. Le dije, no eres la primera persona que me dice que me ve cuando yo no estoy ahí. En ese momento salió mi mejor amiga del cubículo, escuchó lo último y añadió, sí, es muy común que la gente se nos acerque y nos diga eso. La otra chica se puso pálida. Dijo qué miedo, casi susurrando, y a partir de ahí nos hicimos más cercanas. Esa situación, irónicamente, nos unió, pero también dejó muy claro que algo estaba pasando conmigo. La siguiente semana, después del descanso, mi amiga y yo nos separamos como siempre. Ella a su zona, yo a mi zona. Esas 2 áreas del edificio están lo suficientemente lejos como para que no nos veamos en horas. Ese día, yo estaba entrenando a una señora nueva. No salí de mi área, no crucé a ningún otro lado. Casi 40 minutos después, fui hacia el sector de mi amiga para ir al baño. Al entrar, la vi ahí, parada junto a la puerta, esperándome. Tenía la cara completamente desencajada. Qué bueno que estás aquí, me dijo. Tengo que decirte algo. ¿Estuviste en mi zona después del descanso? Yo le respondí segura. Claro que no. Nos separamos y yo no he salido de mi área. Lo que me contó me hizo sentir un hueco en el estómago. Apenas terminó el descanso, ella regresó a su zona para empezar a trabajar. Dice que cuando dio la vuelta al pasillo, me vio a mí saliendo de un corredor lateral. Se puso feliz de verme, me saludó. ¡Hey! Yo, o lo que parecía ser yo, me detuve. Giré la cabeza, la miré directamente y no le devolví el saludo. Solo me quedé viéndola con la misma cara vacía que describen todos, sin sonreír, sin hacer ningún gesto, sin reconocerla. Luego retrocedí un paso y me metí otra vez en el pasillo y desaparecí. Ella fue tras de mí. No había nadie, no había puertas, no había salidas laterales. El pasillo era corto y terminaba en una pared, y ahí estaba ella ahora, frente a mí, temblando, jurando que había sido yo, que me había ignorado, que incluso llevaba la misma ropa que llevaba en ese momento mientras me lo contaba. Yo jamás haría eso, jamás la ignoraría. Es como una madre para mí, y sin embargo, ella está totalmente segura de que fui yo. A partir de ahí, empecé a obsesionarme. Busqué historias en internet, doppelgangers, bilocación, dobles, presagios de muerte. Leía de gente que había visto sus propios clones, de espíritus que imitaban a las personas, de entidades que se pegaban a ti como una sombra. Pero había algo que se repetía en casi todas esas historias. Quien terminaba viendo a su doble era uno mismo. En mi caso, no. Todos la veían, menos yo. Por eso, intenté algo. Decidí grabarme mientras dormía. Puse el celular en un rincón de la habitación, apuntando a la cama. Lo hice varias noches. Las primeras no pasó nada, solo yo dando vueltas, hablando dormida un poco, nada fuera de lo normal. Hasta que una noche, al revisar el video, algo cambió.
En la grabación, yo estaba dormida de lado, casi inmóvil, todo oscuro, con un poquito de luz entrando por la puerta. De repente, en el video se ve que la puerta se abre un poco más y una silueta asoma. Una silueta con mi tamaño, con mi postura. Se queda ahí, parada, mirándome dormir. Cuando hice pausa en ese momento y acerqué la imagen, el rostro estaba borroso, como si la cámara no pudiera enfocar bien. Un par de cuadros después la imagen se corrompe, se distorsiona, se congela por un segundo, se llena de ruido, y cuando vuelve a la normalidad, la silueta ya no está. Solo yo, durmiendo. Fue la primera prueba real de que algo entraba a mi cuarto, algo con mi forma. Y ahora, llegamos a lo que más miedo me da contar, lo más reciente. Anoche estaba editando este mismo video. Quería ordenar las ideas, quitar partes, agregar imágenes, todo eso. Mi papá estaba en la sala viendo la tele, como siempre, con la puerta trasera apenas abierta. Yo tenía los audífonos puestos, concentrada, cuando de repente sentí que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo. Es como si el aire se hiciera más pesado, más denso. Me quité un audífono y en ese momento escuché a mi papá llamarme, pero no sonaba normal. Sonaba confundido, asustado. Sofía, ¿por qué estás ahí otra vez? Me levanté de la silla de golpe, salí de mi cuarto y lo vi parado en el pasillo, mirándome, pero a la vez mirando por detrás de mí. Tenía la cara pálida, los ojos muy abiertos. Te acabo de ver, asomándote desde tu puerta, pero tú estabas allá adentro. ¿Cómo? Yo estaba afuera frente a él y él decía que me acababa de ver adentro, asomada. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me di la vuelta lentamente hacia mi habitación. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, con la oscuridad detrás y el celular aún grabando porque yo había dejado la cámara encendida mientras editaba. Di un paso hacia la puerta, otro, y justo antes de empujarla del todo, la vi. Allá adentro, de espaldas, una figura idéntica a mí, parada en medio de la habitación. Llevaba la misma ropa que yo, el mismo peinado, la misma forma de encorvar un poco los hombros. Respiraba, al mismo ritmo que yo. Podía jurar que sentía cómo el aire entraba y salía de sus pulmones al mismo tiempo que en los míos. Me quedé paralizada. No grité, no me moví, solo la miré. Y entonces, muy despacio, esa cosa con mi cara empezó a girarse. Primero el cuello, luego los hombros, hasta que por fin vi su rostro. Era mi cara, pero no lo era. Era como si alguien la hubiera copiado y pegado mal. Los ojos un poquito más grandes de lo normal, la piel demasiado lisa, sin poros, casi como plástico tenso. La boca quieta, sin ningún tic, sin ningún gesto humano. Me miró directamente y sonrió, pero los ojos no acompañaron la sonrisa. En ese momento sentí que algo dentro de mí, como si se despegara, como si mi cuerpo se quedara atrás y mi conciencia saliera un poquito hacia afuera. No recuerdo haber gritado, pero mi papá dice que lo hice, que escuchó un grito horrible, que vino corriendo, que la puerta del cuarto se cerró de golpe antes de que pudiera entrar. Yo solo recuerdo el rostro de esa otra yo, acercándose cada vez más, dando pasos que no sonaban, acercándose al punto de que su cara ocupó todo mi campo de visión. Y luego, negro. Lo siguiente que recuerdo es esto. Estoy aquí, contándote la historia, grabando este video. Mi papá dice que me encontró en el piso, dentro del cuarto, desmayada, que tardé varios minutos en reaccionar, que cuando abrí los ojos, lo primero que hice fue mirarlo fijamente, sin reconocerme, durante unos segundos, y luego ya volví. Dice que en esos segundos yo no era yo. Yo solo sé que desde anoche siento algo distinto, como si tuviera una sombra dentro, como si hubiera algo pegado a mi espalda, respirándome en la nuca todo el tiempo. Y ahora te estoy hablando a ti, con esta voz, con esta cara. Te quiero hacer una pregunta y quiero que pienses bien antes de responderla, aunque sea solo dentro de tu cabeza. ¿Alguna vez me has visto en un lugar en el que yo no podía estar? Tal vez en tu trabajo, tal vez en el pasillo de tu casa, tal vez mirando por tu ventana la noche. Tal vez me viste en el fondo de un sueño y creíste que solo era eso. Piensa, recuerda mi cara, mi voz, porque hay algo que cada vez me da más miedo admitir. Quizá en este momento, la que te está contando todo esto, no soy yo, o al menos, no solamente yo. Y si alguna vez después de escuchar esta historia, juras haberme visto en otra parte, muy lejos de donde realmente estoy, entonces sabré que ella ya no se quedó solo conmigo, sabré que encontró la manera de salir. Y tal vez, la próxima vez que mires por el rabillo del ojo a alguien parado en tu pasillo, quieto, con la cara vacía, no deberías llamarlo por su nombre, porque puede que, como me pasó a mí, lo que estés mirando no tenga alma.